Y ahorita yo hago lo mismo para ir armando una red. Bueno, pues ahí está la hoja en la que vamos a trabajar. Vamos a armar un circuito serie RLC para ver el estado transitorio del RLC. Bueno, entonces aquí en esto que parece una resistencia, que son elementos básicos, le doy clic y voy a jalar dos resistores. Uno va a ser para la resistencia interna del inductor, un capacitor y un inductor. Y bueno, necesito la fuente. Ojo con la fuente. Aquí donde dice colocar fuente, me voy a donde dice señal de voltaje. Y voy a pedir el pulso, un pulso de voltaje. Ajá. Me voy también a Power Sources para la Tierra, ¿no? Power Sources debe estar la Tierra, que es la ground. Y bueno, voy a cambiarle aquí el inductor, lo voy a poner en forma vertical, entonces con botón derecho, una vez seleccionado, le pongo aquí girar a la derecha, el resistor 2 también girar a la derecha. Y vean, le voy a cambiar el nombre a la R2. A la R2. Entonces le doy ahí en R2. Doble clic. Y en donde dice etiqueta, le voy a poner, no le voy a dejar que se llame R2, le voy a llamar que se llame R interna. Y y bueno, ahí está. Los voy a conectar a todos. Y ahorita vemos los valores. Bueno, a ver, hasta ahí van.
Sí, profe. A ver, nada más, levanten su manita, por favor, para ver cuántos están trabajando y cuántos me están dando el avión. Bueno, pues 15 de 14. Entonces son pocos, digo pocos, faltan algunos. Bueno, sí es importante que no está de más aprenderlo, porque ¿qué tal si la competencia les dice, oye, ¿sabes usar el multisim? Ustedes con toda confianza, sí, claro, el multisim y el Spice, ¿no? Y algún otro que también sepan. Ajá. ¿Y qué tal si les preguntan y dicen, no, pues yo nada más el Spice? Bueno, aquí en la fuente, vean, ya trae por default que su valor, el mínimo, va a valer menos 1 volt. Ajá. Y el máximo vale 1. El PW vale 0.5 milisegundos. Y el periodo, bueno, ya el periodo vale 1 milisegundo. Vamos a cambiar esos datos, entonces le doy doble clic ahí en la fuente. Y ahí donde en valor, el valor inicial queremos que empiece en 0. Vamos a construir el pulso. Y el valor pulsado, vamos a ponerle 7 volts. Y vean, son los mismos datos. El tiempo de retraso, que era el TD en el Spice, pues vamos a ponerle 0. Aquí no hay problema, aquí sí no tienen ese problema como en el Spice, que no hay que ponerle 0, sino comete error. Tiempo de subida, que sería el TR, 1 nano. Tiempo de caída sería el TF, es 1 nano. El ancho de pulso, 0.5 milis, el periodo 1 mili, eso se los vamos a dejar. Entonces, el único dato que cambiamos fue el valor inicial y el valor pulsado. Entonces, mi fuente va a ir de 0 a 7 volts. Le pongo aceptar. Y ahí está, ¿no? Ahora, en cuanto a los datos, el resistor que es digamos que el de prueba, le vamos a poner 100 ohms. Y la resistencia interna vamos a ponerle, vamos a pensar que son 10 ohms. Bueno, hasta ahí van. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, pregunto, ¿cómo obtenían las gráficas y los que lo han usado? ¿Las puntas de quién? De voltaje. Y hay que colocar un osciloscopio, ¿no? O un generador de funciones. Sí, generalmente, bueno, sobre todo en las versiones antiguas, se ponía el generador de funciones y el osciloscopio. Pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Vean, ya tengo mi red, entonces esto, entre comillas, para algunos va a ser nuevo. Me voy a simular
aquí en la barra de menús, dice simular. Bueno, algunos estarán en inglés. No sé si sea el caso de este grupo. Hay algunos chicos, me han dicho que yo no lo he hecho, pero que pueden trabajar en línea, más en, ¿cómo se llama? No en línea, bueno, sí, directamente en el programa sin descargarlo. Entonces pueden hacerlo también. Yo no lo he hecho, pero dicen que se puede. Y la ventaja de ahí es que pues estarías utilizando una de las versiones más recientes, ¿no? Bueno, me voy a simular y después aquí donde dice análisis y simulación, le doy clic. Y luego aquí le voy a dar en análisis transitorio. Y en análisis transitorio, pues aquí me dice tiempo inicial en 0 y tiempo final de la simulación 1 milisegundo. Le voy a dejar así 1 milisegundo. Y ahora con la salida, ojo con la salida. En la salida es lo que yo quiero graficar. Aquí vean, dice, puedes graficar la corriente del capacitor, del inductor, del resistor, de la resistencia interna, de la fuente de voltaje, las potencias. Pero los voltajes, ojo con eso, ahí es donde varía un poquito el asunto. Entonces, ¿quién es S1? ¿Quién es S2? En algunas versiones más antiguas les iba poniendo automáticamente los nodos, de tal manera que, por ejemplo, aquí te ponía, déjenme cerrar esta ventana, si no. Déjenme cerrar la ventana, ahorita la retomo, nada más para colocar aquí algo. Les decía, en algunas versiones anteriores, tal vez alguno de ustedes o alguno de ustedes lo tenga activado. Entre la unión de los elementos se formaban nodos. Entonces, por ejemplo, este era el nodo 1. Aquí va a ser el nodo 2. Aquí el nodo 3. Y aquí el nodo 4. Bueno, de tal manera que para la tensión voy a retomar lo que estábamos haciendo. Entonces, simular, análisis y simulación. Y en la salida, estábamos en la salida. Caray. Es que tiene que ser análisis transitorio. Análisis transitorio, salida. Entonces, hay que interpretar. Recuerden que nosotros como ingenieros tenemos que interpretar muchas cosas. Aquí dice, por ejemplo, voltaje. Me está diciendo voltaje visto desde el punto o desde el nodo 1. De tal manera que el voltaje que yo pudiera que voy a obtener vista desde el punto número 1, pues si hago mi recorrido de ahí a referencia, lo que voy a obtener es este voltaje. De ahí a referencia es el voltaje de la fuente. Si pido el voltaje visto desde el número 2, entonces el voltaje del número 2 va a ser de aquí. Tendría que ser mi recorrido hasta referencia. Entonces, tendría yo el voltaje del capacitor más el voltaje de la bobina. Todo esta es la bobina. Y si pido el voltaje visto desde su terminal, desde el nodo 3, entonces yo estaría midiendo la tensión de aquí a referencia, que viene siendo aquí. Estaría yo midiendo el voltaje de la bobina. Y si pido el voltaje del punto 4,
Entonces sería de aquí a referencia, ¿no? Sería el voltaje de la resistencia interna nada más. Entonces esos nodos, de hecho deberíamos de considerarlos como potenciales de nodo. Entonces, Profe, una duda. Entonces, para calcular el voltaje en R1 sería el de voltaje no. Bueno, no sé, ya no lo escuché, no sé los demás si lo escucharon, pero bueno, ahorita más o menos capté la idea, lo vamos a hacer. Vamos a graficar el voltaje del resistor, del capacitor, de la bobina, de todos, ¿no? Ajá, bueno, entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, voy a pedir el voltaje de la fuente. Ajá, entonces, a ver qué voltaje pediría. Bueno, de estos 4 que tengo aquí, ¿cuál es el que voy a ocupar? El 1. Entonces, pediría el voltaje vista desde el nodo 1. Entonces, del nodo 1 a referencia es el voltaje de la fuente. Le pongo aquí agregar y ya voy a tener el voltaje de la fuente. Voy a pedir también la corriente del circuito. Entonces, ¿quién voy a pedir aquí de estas corrientes? ¿Cuál voy a pedir? ¿Y uno? Sería la de la ¿Y de uno? resistencia. Ah, pues cualquiera, porque están en serie. Debe ser la misma. La de B1, profe. La que sea, ¿no? Porque están en serie. Entonces, para no fallar, yo voy a pedir la corriente del resistor 1. Y le pongo agregar. Y ya tengo mis 2 variables que voy a mandar a imprimir, bueno, a graficar. Y bueno, pues ya le pongo correr. Aquí run. Y ahí ya están mis 2 trazos. Ajá. Y lo que vamos a hacer, vamos a ajustar algunas cosas. Lo de menos es que haya hecho unos cálculos, o bueno, más o menos ya tengo la idea de los datos para que saliera ya la gráfica ya bien hechecita, pero pues no tiene mucho sentido porque eso es ideal. Cuando empiezas a hacer tu proyecto, ahorita se van a dar cuenta con su práctica RLC, tienes que ir ajustando algunas cosas, entonces es lo que vamos a hacer, porque al final de cuentas esa es la realidad cuando empiezas a trabajar tus proyectos. Entonces, voy a ponerle en primer lugar que el fondo sea blanco, entonces aquí donde dice el fondo negro, ahí es el cambio de negro a blanco, ¿no? Entonces, ahí ya lo tengo. Ya me di cuenta de que tengo el trazo verde, pero está muy pequeñito. Quiere decir que el trazo verde y el trazo rojo están asociados al eje Y, al eje izquierdo. Entonces, como son unidades grandes, por lo que se ve la corriente no es muy grande, entonces por eso sale muy pequeña, muy aplastada, ¿no? Vamos a ver, apaguen su micrófono. Ajá, voy a asociar el trazo verde al eje 2 para que yo pueda leer los datos del trazo verde en el eje Y derecho. Entonces aquí le voy a dar doble clic en cualquiera de los ejes. Ajá, y me abre esta ventana de diálogo. Y en esta me voy a trazos. Aquí voy a hablar de que, vean por default, aquí me dice el trazo 1. Y una vez le voy a poner más ancho. Es rojo y además le voy a poner más ancho. 1, 2, 3. Le voy a poner del número 3, le pongo aplicar.
Y vean, ya está más gordito el trazo, ¿no? Bueno, y ese trazo me dice que está asociado al eje inferior y al eje izquierdo. Ahí lo voy a dejar. Ahora me voy al trazo número 2. Aquí le doy. Aquí tengo ya el trazo número 2, que es el verde. Le voy a poner más ancho del número 3 para que se note bien. Y dice, está asociado al eje inferior y al eje izquierdo. Yo no quiero que esté asociado al eje izquierdo. Quiero que esté asociado al eje derecho. Entonces aquí le cambio, le pongo aplicar. No se ve ahorita porque el eje derecho probablemente no esté habilitado. Vean, el eje izquierdo aquí dice habilitado. El eje derecho no está habilitado, entonces vamos a habilitarlo. Ponemos aplicar. No se ve, pero bueno, vamos a ponerle aquí una etiqueta, probablemente con la etiqueta ya se vea. Le voy a poner que ahí va a ser la corriente. Corriente del circuito, ¿no? Corriente del circuito, le pongo aplicar y vean, ya apareció corriente del circuito. Bueno, ahí está un periodo. Ya no le voy a seguir haciendo más cambios porque, bueno, voy a cerrar esto, aceptar. Le puedo poner aquí rejilla o cuadrícula. Ahorita no le voy a hacer más cambios porque yo quiero mostrarles otro tipo de gráfica. Esta está muy... de hecho, sí podríamos modificarle. Vamos a modificarla, entonces sería el eje derecho. Le doy doble clic al eje. Entonces eje derecho dice que va de -1 a 1. Probablemente sea mucho más pequeño. Entonces le voy a poner de -0.5 a 0.5. Pero aquí dice marcas totales. Se dan cuenta, no tiene marcas, no tiene ningún señalamiento. Vamos a ponerle, pues no sé, unas 8. Marcas secundarias, vamos a ponerle una. Pongo aplicar. Y ahora sí ya aparecieron las marcas, ¿no? Porque tenían divisiones, pues tenía 0 divisiones, ¿no? Por eso no aparecían. Bueno, ya están. Ahora, si quisiéramos ajustar un poquito, esa corriente está muy pequeña. Creo que no llega a los 125 milis. Entonces vamos a poner aquí a punto 12. Y aquí punto 12 también. Aplicar. Bueno, total que esa gráfica no la quiero. Bueno, yo quiero otro tipo de gráfica. Quiero que oscile. Entonces, para que oscile, ya por la experiencia que tengo, debo de ponerle menos resistencia. Entonces cierro esto y voy a la red. Tengo varias opciones, que le ponga menos resistencia
O que le ponga, a ver, déjenme ver, omega 1 entre LC. Si el capacitor es más pequeño, entonces la frecuencia es más grande. Y entonces va a oscilar más. Entonces aquí en lugar de un micro vamos a ponerle un valor más pequeño. Vamos a ponerle 100 nanos, que sería 0.1 micro. Y vamos a correrlo. Se supone que ya. Ya osciló. Pero quiero que oscile más. Entonces, le podría poner, a ver, vamos a hacer eso. Vamos a ponerle, en lugar de 100 nanos, vamos a ponerle 50 nanos, por ejemplo. Debe oscilar más. Ya osciló un poco más. Bueno, en cuanto a la oscilación, ya lo voy a dejar así. Vean, voy a arreglar algunas cosas. Bueno, no sé, hasta ahí alguna pregunta. No, de momento no. No, profe. Bueno, vamos a poner que ya esa va a ser, digamos, que mi gráfica, solo voy a ajustar algunas cosas. Si se dan cuenta, el tiempo, bueno, aquí en el eje inferior hay como que datos, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Vamos a ponerle, bueno, no es necesario. Aquí, a ver, tendríamos 0 milisegundos, 0.2 milisegundos, aquí sería 0.1 milisegundo. El transitorio termina en más o menos en 0.15 milisegundos. Entonces le voy a poner, es más, le voy a dejar en 0.2 milisegundos. De 0.2 a 0.5 es tiempo, como que tiempo muerto, ¿no? No tiene sentido que esté ese tiempo. Entonces se lo voy a quitar, le voy a dejar al PW nada más de 0 a 0.2. Ese es un cambio. El otro, vean, bueno, vamos con calma, vamos a hacer ese. Tenemos mucho tiempo. Entonces aquí el PW habíamos dicho que era 0.2. ¿Cuánto va a valer el periodo entonces? Ya se nos 0.4 olvidó. mil. 0.4. Y le pongo a aceptar. Como va a correr nada más 0.4 milisegundos, entonces tengo que ajustar en la simulación, ¿no? Entonces aquí me voy a simular. Análisis y simulación, estado transitorio. Aquí hay 1 milisegundo, entonces le voy a poner 0.04. Para que corra un periodo nada más. Y le pongo correr. Entonces vean, ya ya está un poco más ajustada. Ahora lo voy a corregir. Esto, recuerden, les pasa también en el SPICE, ¿no? Que vean que aparece a trozos o atrasos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se están perdiendo datos. Por ejemplo, cálculo, aquí voy a pintar algo. Calculo este dato y luego calculo este otro y luego este otro. Entonces, ya lo que hizo el programa, pues va uniendo los puntos, pero entonces se están perdiendo muchos datos por aquí intermedios. Bueno, entonces vamos a ajustarla para que no, no se pierdan esos datos, o al menos que sea más fina la curva. Eso también pasa en el SPICE. Bueno, vamos entonces a la simulación. Entonces, simular, análisis y simulación. Aquí dice paso de tiempo máximo. Vamos a habilitar
Entonces estaba 1 por 10 a la menos 5, vamos a ponerle 1 por 10 a la menos 6. Y la curva ya debe ser más fina. Y le pongo correr. Entonces vean, ya se compuso un poco, aunque, bueno, para ser más precisos, cuando desplacen los cursores, pues lo que pasa es que si el cursor no encuentra, por ejemplo, yo lo quiero poner en 50 microsegundos, pero a lo mejor ese punto no está calculado. Entonces el cursor obviamente no voy a poder ponerlo en 50 microsegundos, ¿no? Ajá, por ejemplo, vamos a suponer que se calculó este punto. Caray, déjenme filtrar aquí. Acá. Vamos a suponer que se calculó este punto y luego se calculó este otro, ¿no? Entonces el programa unió los puntos. Ajá, y resulta que yo quiero cuánto vale en este tiempo, ¿no? Entonces el cursor pues no lo voy a poder poner aquí porque no existe ese punto. Entonces el cursor o se pone aquí o se pone en este otro. Bueno, entonces, para que mis cursores me den Promediaría los valores, ¿no, profe? A ver, otra vez. Estaría como promediando los valores. No, lo que pasa es que no existe ese dato. O sea, está este dato y está este otro. Entre ellos dos no existe ningún otro. Entonces, si yo quiero poner el cursor aquí, el cursor no se va a poder poner ahí porque no hay ningún dato. Es como si lo tuviera aquí. Calculó el programa ese dato y luego calculó este otro. Ajá. Y yo quiero que me dé, yo quiero un dato que sea a este tiempo. Ajá. Entonces el cursor dice, pues si no existe ese dato, ¿no? O se va a poner aquí o se va a poner de este lado, porque aquí no hay ningún dato calculado. Entonces, si yo le pongo más puntitos, entonces ya el cursor se ubica en uno que esté más cercano al dato que yo quiero, ¿no? Entonces podríamos hacer todavía más fina esa curva. Vamos a ver, esperemos que no se tarde en correr el programa. Entonces vamos a poner todavía más fina esa curva. Entonces podríamos cerrar aquí. Vamos a simular. Análisis y simulación. Y aquí le voy a poner a la -7 a ver si no se tarda el programa en correr. Y lo corro. Bueno, no se tardó. Entonces la curva ya es más fina. Parece a la anterior, pero en realidad ya tiene más puntos calculados, ¿no? Bueno, queda menos de un minuto. Lo voy a dar por terminado y nos volvemos a conectar.